Continuamos en Nadie Sabe Cómo, un clásico ya de los viernes, la mesa de la seguridad. Señores profesionales, muy buenas tardes para ustedes. Doctor Giacometti, doctor Ruiz, doctor Ferrara y doctor Mazzuccini, muy buenas tardes. Y antes de empezar con los temas cotidianos de todos los días, también en los que le vamos a preguntar es cotidiano, pero quisiéramos saber cómo le fue la gira exitosa, me imagino, por la capital de la provincia que tuvieron el pasado viernes, ¿verdad? Por eso ustedes estuvieron el jueves pasado en nuestro programa. El inicio de la gira seguramente que será después veraniego. Bueno, se encendió el debate. Fue interesante, había mucha gente del gobierno que pudimos debatir, compartir ideas. El tema, Adrián, específico. Trata de personas, hablamos de la trata de personas en todas sus variables, ya sea no solamente con fines sexuales, sino también desde robo de órganos hasta hablar de la explotación industrial, los chicos que trabajan en condiciones infrahumanas, se habló de todo. Y se encendió el debate porque había funcionarios que decían que las cosas estaban bien y nos pareció muy raro lo que nos estaban diciendo, porque cuando apenas llegamos a Santa Fe, buscando el lugar para estacionar, pasamos por la terminal, nos encontramos que había chicas de nacionalidad, de diferentes nacionalidades, que en una forma muy inhumana ofreciéndose en el comercio sexual. Bueno, llevamos muchos elementos que no podían rebatirlo, y la idea no es no era hacer una crítica ciega, sino una crítica tratando de empezar a compartir ideas para buscar una solución a este flagelo. En nuestro país es un país donde no solamente recibe jóvenes de diferentes nacionalidades para el comercio sexual, sino también se llevan jóvenes de nuestro país a otros países con los fines de comercio sexual. También el tema, traemos mucha gente de países limítrofes y del norte de nuestro país, sobre todo, y se lo trae a trabajar en condiciones infrahumanas, en donde hay que tener en cuenta que hoy hasta los términos marxistas han variado. Antiguamente la plusvalía se medía por la diferencia del trabajo y del capital, y ahí por tanto importaban los medios de producción. Hoy en día los medios de producción son menores, porque lo que hoy enriquece a grupos o a naciones es la explotación de las personas. Véase el Oriente, donde los países que hablan de milagros, los milagros de los tigres asiáticos, generalmente se están fundando o cimentando en la mano de obra cuasi esclavo o esclava. Esto fue un planteo que se hizo a nivel también, ya se trató el tema local, pero también el tema internacional. Encendimos el debate, esperemos que se siga manteniendo, que se mantenga la llama del debate, porque a través del diálogo podemos construir. ¿Qué tipo de audiencia fue la que los acompañó? Bueno, esto fue armado por un instituto de derechos humanos del Colegio de Abogados, vinieron abogados, también fueron profesionales de diferentes ramas, que vimos que eran muy allegados, ya sea en las comisiones de la lucha contra la discriminación. Se pasó también un video que habían hecho unos chicos de cuarto año de un colegio de Recreo, ahí muy cerca de Santa Fe, que trabajaron el tema de la problemática de la trata de personas, y fue muy bueno porque a través de este video lo que han hecho estos chicos es internalizar de lo que es el problema y tratar de demostrar a otros chicos de su edad que pueden ser víctimas por a través del engaño o un secuestro y terminar en estas redes. Me parece que en eso tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial hay que sacarle el sombrero y decirle que en eso lo está haciendo muy bien. Esto de esta forma la idea se compenetra en los jóvenes. Pero por otro lado, también tienen que abrir los ojos y no hay que ser tan hipócrita de decir no, esto está mejor, cuando sabemos todos que las cosas no están mejorando, están empeorando. Las cosas que son importantes, las cosas que hacerlas bien, se las vamos a decir. Por ejemplo, nos gustó mucho cómo se hacía esta idea, se llevaba a los chicos de cuarto año, a los chicos, hoy lo podemos hablar desde la primaria, los chicos nos entienden demasiado bien cuál es el problema,
pero también las cosas que están mal, la hipocresía, el funcionario que mide para otro lado, que lo único que le interesa es cobrar a fin de mes, ese se lo tenemos que decir, y como no sé si los chicos en un momento lo pueden decir, yo se lo di, por lo menos se lo dije en la cara, y me preguntaron si tenía prueba, y se lo dije, acá aporto prueba, y si tuviera prueba contra usted, se lo haría y la denunciaría. Bárbaro. Hernán. Doctor Ferrara, evidentemente la trata de personas está en colisión con lo que estipula la Constitución Nacional. Yo le quisiera hacer una pregunta. Si la trata de blancas en estos momentos está tipificada en el Código Penal, si es un delito, y si es un delito y la norma no se aplica, ¿por qué no se aplica? Bueno, nosotros es un delito y de bastante nuevo, porque se incorporó en el 2008 el artículo 142 bis y ter, 145, perdón. Y se adhirió a las convenciones internacionales, o sea que está previsto en nuestro ordenamiento de fondo, pero es lo que decía Adrián, o sea, tenemos un tipo penal impresionantemente abierto donde capta todas las figuras delictivas, pero en la práctica vemos que por lo menos en los tribunales de acá de Rosario casi nada se investiga sobre ese delito, por lo cual eso es lo que nosotros hablamos de hipocresía, y por ahí se abrió el debate en función de que nosotros dijimos en una de las diapositivas que parte de los responsables de que no se trataba el tema con la profundidad que se merece eran los funcionarios públicos, y ahí se armó el gran debate que creo que casi a los 2 minutos de empezar a disertar nos tenemos que ir de Santa Fe. Después se calmaron, vieron que no era sobre una persona en particular, sino que queríamos tener la problemática bien de fondo, lo lograron entender, algunos se retiraron antes, muy poquito por suerte una, pero bueno, se terminó tratando de mencionar qué es lo que nosotros expresábamos, y en eso íbamos, está tipificado, pero en realidad la persecución del delito es de escasa notoriedad, digamos. No sé si usted, doctor, quiere agregar algo, Masuccini. Después de los sillazos y los botellazos todo continuó normalmente. Me gustaría la opinión de ustedes y después ya pasamos a otro tema. Sí, quisiera agregar brevemente que en Argentina tenemos un gran problema, lo que se llama inflación legislativa, en el sentido de que se hacen nuevos tipos penales, nuevas leyes penales, pero no se aplican. A modo de ejemplo, desde el año 1936, la persona que regentea un prostíbulo o lo que sería hoy un departamento privado tiene una pena. En los años de experiencia del estudio jurídico en el que participo, se ha trabajado, creo, solamente una vez un delito que se llama facilitamiento de la prostitución a un muchacho que era remisero, para que vea el nivel de trabajo en los tribunales de Rosario, la seriedad con que se toma el tema prostitución. O sea, no se trabaja. Así que, y si este nuevo tipo penal que se ha implementado, si bien es de competencia federal, vemos que tampoco realmente no se trabaja en demasía. Nada más que eso. Yo creo, desde un punto de vista muy práctico, para poder trabajar un caso de prostitución, la prostitución o la explotación que se hace por medio de la prostitución que se hace por medio de la explotación a la mujer o a los hombres, porque en este momento también hay chicos que están siendo explotados, tenemos que educar más a todos los que nos rodean, inclusive entre nosotros mismos, dentro del Colegio de Abogados, si nosotros podemos agregar algo, tenemos que hacer mención a que el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados analiza cada uno de estos temas en sus diarios, en sus semanales reuniones que realiza, tratan de volcar estos temas, tirarlos sobre la mesa y que lo analicemos nosotros como profesionales. Pero además de eso, creo que a eso debería incorporarse la policía y creo que a eso deberían incorporarse los funcionarios que están desempeñándose en distintos niveles para saber cómo hacer para ayudar a esos chicos o a esas mujeres o a quien sea explotado a sacarse del cuello esa atadura y poder hablar, poder denunciar y así poder combatirse ese tipo de delitos. A propósito de lo que decía el doctor Ruiz, de los tigres asiáticos y del gran crecimiento que tienen industrial económico, son países donde se practica muchísimo el turismo sexual. Y lamentablemente también se tiene acá en la Argentina porque se ha detenido muchas veces a gente que viene, son turistas, pero vienen a practicar el turismo sexual, con menores. Que ahí justo fue ahí fue una de las cosas que más molestó en Santa Fe, porque nosotros hablamos de lo que ocurre en las estancias de San Javier, que son los lugares donde hasta el presbítero de San Javier denunció esta situación. O sea, en nuestra provincia, a 200 kilómetros de Rosario y a
70, 80 kilómetros a 110 de la capital de la provincia. El problema es este turismo sexual es que ocurre en nuestro país porque se deja. No es, ¿por qué se viene de Alemania y hace una inversión muy alta? Es porque Alemania no lo puede hacer. Si a alguien se le ocurre corromper a un menor, queda muchísimos años preso. Y lo agarran. O sea, por lo menos el alemán tiene la certeza, o el alemán, sueco, o de cualquier país nórdico, tiene la certeza de que la ley, o sea, que lo van a agarrar, por lo menos tiene mucha, que su inmunidad se pierde. Corre un riesgo grande. Corre un riesgo grande. Y si viene acá es porque las agencias de turismo sexual le dicen, vamos a Argentina, que ahí no pasa nada, vamos a Tailandia, que ahí no pasa nada. Por eso es interesante también lo que hacen los franceses. Los franceses penan a estos turistas sexuales, por más que el delito lo cometan en otro país, cuando uno en su país puede ser penado. Ah, qué bien. Eso muestra también una cuestión de que es de involucrarse en contra de este delito que es un flagelo mundial, y nosotros en Argentina tenemos que entender que si esto ocurre es porque acá se deja. No, si acá hay turismo sexual infantil es porque acá no se buscan las herramientas necesarias, porque es imposible que pueda esto que ocurra si un Estado, una cuestión de Estado que lo quiera hacer desaparecer. Si pasa eso no va a ocurrir más. El doctor Masuccini, entonces uno llega a la conclusión de que en los países más no tan desarrollados del mundo no se hace absolutamente nada para evitar el tráfico de personas. ¿Tiene algo que ver, algún vínculo entre el grado de desarrollo político, institucional, cultural de un país y permitir o no el tráfico, castigar o no el tráfico, la trata de personas? No sé si la relación es proporcional al grado de desarrollo. Creo que en algunos lugares, digamos, la moral de algunos países, la moral privada de Suecia, quizás es mucho, son estados, quizás sociedades más anquilosadas moralmente que la nuestra. Lo que sí tiene un grado de control social tan grande que la persona, por más que tenga, una sociedad tenga más tendencias a cometer delitos o actitudes inmorales, se ve contenida. En Argentina quizás nuestra moralidad en ese aspecto no sea tan mal o preocupante, sin poder juzgar porque no soy un viajero del mundo, pero sí lo que falla acá como siempre es el control y las cuestiones operativas, no lo legal, porque está absolutamente legislado todo desde hace años, se puede trabajar bien. Creo que el problema nuestro es la permisividad y la falta de control. Y no es que los alemanes, los suecos o los franceses son mejores que nosotros, ni más morales. Simplemente, como dice el doctor Ruiz, tienen mucho miedo al castigo, y aquí, si bien no creo que seamos más inmorales que ellos, creo que menos, tenemos menos miedo al castigo y menos miedo al que el Estado puede intervenir. Muy bien, si les parece, pasamos a otro tema. Yo te voy a hacer referencia a algo. En el siglo XVIII, siglo XIX, se luchó mucho contra el tema de la esclavitud. Creo que la explotación del hombre por el hombre, tanto sea en el sexo o en el trabajo castrante que tienen muchas personas, inclusive de otros países, un trabajo que es torturante, que no tiene las condiciones de vida y demás, es una forma de esclavitud. Si todos los países del mundo han luchado contra la esclavitud, creo que nosotros también debemos colaborar internamente y seguir luchando, como muchos países, en contra de la esclavitud, aunque sea con otra cara distinta o con una reglamentación distinta. Exactamente. ¿Querés agregar algo más? Bueno, entonces, les proponía el otro tema que tuvo notoriedad estos primeros días de la semana, los secuestros virtuales, que ustedes mismos nos dijeron que no se llamaban técnicamente secuestros virtuales, pero es la forma en que se los conoce. Entonces, el informe decía que este lunes, durante 8 horas, 12 llamados a familiares por accidente, que es con lo que se comienza, y luego pasaban a amenazas y a pedido de dinero en distintos sectores de la ciudad. Y decía que esto es un avance, ¿no? Todas las víctimas cortaban la comunicación y llamaban al 911, en donde la policía los ponía tanto de cómo tenían que manejarse. Y también comunicarse con la oficina judicial en tribunales. Y concluía el informe diciendo que hay, lo que va del año hasta ahora, 80 casos. Me gustaría poner la opinión de ustedes y cómo se puede, me parece que la gente está aprendiendo
cómo saber aprender a manejarse ante estos casos, que realmente me parece que la llave la tiene uno para ir cortándolo, ¿no? Bueno, la comunicación de que son estas defraudaciones o especies de defraudación ha hecho que la mayoría de la gente, digamos, como calle que está avivada. Antes, en un caso que cuando la gente desconoce que existen estos secuestros virtuales, puede caer en esta trampa. Tenemos que pensar que estos generalmente se producen dentro de las cárceles. Hay personas que están realmente muy solas, sin dinero, y la tentación del teléfono está, consiguen créditos telefónicos, y también otras organizaciones que son mucho más inteligentes. Permíteme, en la mayoría de estos casos, te diría todos estos 12 que hubo en principios de semana, no eran desde establecimientos carcelarios, eran desde telecentros, porque ya ahora las llamadas que vienen desde los penitenciarios ya tienen una identificación especial. Tiene un aviso, pero lo que pasa es que a veces hay celulares que no lo... Hay celulares dentro de los penales que lo evitan. Bueno, estas venían todos desde distintos lugares de la ciudad. Estas son organizaciones más parecidas a estafa, son, digamos, los vivos. Un grupo de vivos que manejan bien. Yo lo he escuchado en algunas conversaciones, que cuando empiezan a hablar ya se dan cuenta si te van a poder estafar o no. Es como esta técnica del guille, ese que te saca el cambio, tan famoso de la película 9 semanas y media. Perfecto. El tipo te mira a los ojos y ya sabe si te va a engañar o no. Es lo que dicen los profesionales de esto, del guille. También los secuestros virtuales, por los que he escuchado, dicen que ya te escuchan la voz y ya saben si vas a poder ser víctima o no. Y también algún datito, a veces que lo van sacando ellos mismos. Y algún datito que pueden conseguir de otro lado. Lamentablemente, acá lo han dicho mis compañeros, hoy aparentemente no se puede ser tan confiado, no hablar que se tiene dinero, no hablar si se hizo una operación comercial, que hay dinero en casa. Esto es lamentable, pero bueno, es el mundo que vivimos, y lo del secuestro virtual, avivar, no creo que sea la solución de fondo, porque cuando dejen de andar los secuestros virtuales se van a dedicar a hacer otra cosa. Indudablemente. Eso no es que se van a dedicar van a ir a buscar trabajo a McDonald's, perdón la publicidad, digo, pero no, van a buscar otras ideas delictivas. Doctor Ferrer, entonces uno llega a la conclusión de que la capacidad del hombre para delinquir es ilimitada, y que en relación con los secuestros va a haber cada vez más técnicas sofisticadas. ¿Se va a llegar algún día a controlar totalmente esta capacidad del hombre para organizar secuestros, o habrá que resignarse? No, resignarse nunca. Sí hay que hacer un trabajo de prevención de eso, que acá en nuestro país, y sobre todo en Santa Fe, no existe. Cuando decían de que ahora en los servicios penitenciarios aparece como llamada, la antesala de la llamada, diciendo que viene de un servicio penitenciario, de un instituto penitenciario, eso es el 10% de la llamada. El 90% de la llamada de un instituto carcelario salen de celulares privados. Con lo cual, no hay mucho más que hablar. Hay un control, y los celulares están dentro de los penales, y los celulares ingresan mediante una pequeña dádiva. ¿Qué forma? Una pequeña dádiva, o sea que no es que se perfeccionan, es que lo dejamos, ni siquiera perfeccionarse, o sea, estamos hablando de que son llamadas que salen de un teléfono, o sea, si no podemos prevenir eso, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Después, bueno, obviamente conspira el temor que la gente tiene a diario, y que cualquier cosita la cree, porque vive en un estado de inseguridad bastante profundo. Y eso colabora para esta gente que se dedica a esas cuestiones, pero me parece que no es para nada sofisticado. Ahora le vamos a dar, a mí me gustaría saber, no conozco el dato, me gustaría saber toda esa denuncia, si alguna se dilucidó de dónde provino la amenaza o la extorsión o lo que fuere. Van a caer en el departamento de DNN y van a engrosar la estadística que tiene tribunales, que ya no sé cuántas causas debe haber, 250.000 causas. Sin resolverse ninguna. Sin resolverse, porque el tribunal es una máquina de prescribir. Entonces nos quedamos en decir, qué bárbaro, la iniciativa de los delincuentes. Los delincuentes tienen iniciativa en la medida que se la dejen tener. Y bueno, y como decíamos antes con la trata de personas, o sea, un delito tan aberrante como la trata de personas queda netamente en lo académico. Después en lo jurisdiccional
no pasa absolutamente nada. Y sí pasa con los delitos, que no digo que no tenga que pasar, pero sí pasa con los delitos como los simples arrebatos, que cada 15 o 20 días se reúne la cúpula para ver cómo lo pueden prevenir. Entonces, seguimos con la hipocresía, seguimos pensando que acá los delincuentes son cada vez más profesionales, y no son profesionales. Caen siempre en una simple llamada telefónica, que no se quiere evitar, o sea. Para ir terminando por el día de hoy, me gustaría preguntarles, hay nuevo gobernador, nuevo gabinete, se va el doctor Superti y asume en su lugar que el doctor Luis. Me gustaría 2 palabras para saber si cambia la historia, es lo mismo, es una continuidad, puede haber alguna modificación. Cortito porque ya tenemos... Empiezo con justicia, sigue con seguridad. Bueno, con justicia creo que se agotó el ciclo de Superti. En 4 años quiso hacer una reforma, no la pudo implementar y solamente un solo foro pudo hacer. Y pudo intentar algo un solo foro, queda, o sea, en el penal. Quedó lo laboral, familia, todo para el próximo gobierno. Es decir, si tendríamos que poner la gestión de Superti, podemos hablar 2 cosas. Primero, que fue valiente en intentarlo. Después, cómo lo intentó implementar fue realmente erróneo. Ahora con Juan Lewis, en parte me corresponde a General de la Ley, fuimos compañeros en la facultad, le tenemos esperanza, es diferente, a diferencia de Superti tenemos mayor esperanza, vamos a ver cómo empieza a andar esto, y se lo he dicho personalmente a Lewis. Los abogados, los justiciables, la sociedad, la comunidad necesita que la justicia funcione. Y en este momento no está funcionando, y eso es grave. Y el gran problema de por qué no funciona es porque políticamente no se han dado las respuestas al Poder Judicial para que empiece a funcionar. Hernán, hacemos la última pregunta y ya nos despedimos. Doctor Masuccini, ¿Lewis se lo puede considerar discípulo de Eugenio Zaffaroni? Yo lo consideraría ante todo discípulo del actual ministro de Justicia, Superti, y si bien considero que es una persona más tratable y más cercana que el ministro Superti, Lewis no deja de ser una continuidad de lo que está hoy, y lo que está hoy, más que una reforma judicial, es una reforma en 680 puestos que se quieren crear, y va a ser una reforma para los bolsillos de 680 nuevos funcionarios. Por ahora, esa es la única realidad que avisoro de esta reforma procesal penal. Doctor Giacometti, ya cerrando, por favor, ¿por qué nos dice algo sobre el tema seguridad y lo que nos espera en materia? Mira, en seguridad yo no tengo referencias directas de Corti, no lo conozco personalmente. Creo que estuvo trabajando en penitenciaría y hay algo que me habla bastante mal de lo que me ha llegado al oído, es que hace unos días atrás tuvo una denuncia de la CTC, el tema carcelario, con una cantidad de torturas y muertes que se han sucedido en la penitenciaría, o sea que si eso ha ocurrido estando bajo el manejo de uno de ellos, mal nos puede pesar lo que pueda pasar de acá en más. O sea, si un defensor de derechos humanos supuestamente ha permitido que la CTC ha tenido que erradicar una denuncia en contra de él, creo que empezamos mal. Creo que no es la persona ideal y no sé qué conoce de seguridad. Puede ser buen abogado, pero a lo mejor de seguridad no conoce nada. Yo no lo conozco ni como abogado ni como elemento de seguridad. Muy bien, les agradecemos la presencia, es un tema para seguirlo, indudablemente la próxima semana. Disculpame, no volviendo a Lewis, volviendo a los temas del delito que hemos tratado antes, no está exento la justicia federal, porque siempre hablamos de la provincial, y la federal aún menos está exento de lo que todo se está hablando acá. Muy bien, les agradecemos la visita, nosotros vamos a una pausa, ustedes los esperamos el próximo viernes, como siempre en la Mesa de la Seguridad. Nadie sabe cómo, el magazine informativo de la tarde, con la conducción de Rubén Sauro. Nadie sabe cómo.